La manzana de Isaac, tu amigo científico confiable. Una entrevista en la cual vamos a desmentir mitos que abundan en las redes. Y primero quiero preguntarle cómo está. Bien, hasta el momento. Qué bueno, me alegro muchísimo. Estamos aquí con el doctor Carlos Tapia Martinich, especialista en otorrinolaringología. Y bueno, vamos a partir. Sabiendo que el oído tiene su propio mecanismo de limpieza, ¿por qué el uso de los cotonitos es tan perjudicial para el conducto auditivo? ¿Y qué es lo único que deberíamos hacer en casa para el higiene del oído? A ver, el cerumen que se produce en el oído tiene función también de defensa del oído. Los pelitos que aparecen y están en el conducto también tienen una función de protección. Probablemente cuando el hombre vivía al aire libre, más a la intemperie, tenía mayor utilidad porque evitaba que le entraran los insectos o bichos dentro del oído. Habitualmente el cerumen que se produce en unas glándulas que son las glándulas ceruminosas, y esas glándulas producen una secreción que tiene algunos componentes que ayudan a prevenir infecciones, y esa secreción va saliendo en forma no espontánea, sino por un mecanismo de que el recambio de célula, que es como una alfombra que va saliendo, digamos, del oído, se va eliminando, va arrastrando ese cerumen para que al final de cuentas se elimine. Cuando uno usa un cotonito, el cotonito es un verdadero émbolo que en vez de limpiar muchas veces, bueno, empuja el cerumen y puede provocar lo que se llama tapón de cerumen. En ocasiones también puede provocar accidentes. En forma involuntaria, la persona que se introduce el cotonito, ya sea por él mismo o por un tercero, le empujan el brazo y se entierra el cotonito o se mete el cotonito provocando daño en el tímpano o en la cadena de huesecito. Por lo tanto, nosotros como médicos especialistas recomendamos no el uso del cotonito y dejar que el cerumen salga solo. Las personas que a pesar de no usar cotonitos, no usar cualquier elemento que pueda empujar, porque no solamente el cotonito, puede ser la punta de la toalla, la punta del lápiz, porque al final, habitualmente cuando uno pregunta si usa cotonete dicen que no, pero usan otras cosas. No usan nada que pueda empujar el cerumen hacia adentro. Y cuando ocurre, digamos, que se forma el tapón a pesar de no usarlo, es preferible que consulte al médico para que le ayude a limpiar el oído de forma segura. ¿Qué opinas acerca de la llamada técnica del cucurucho, donde está ese mito de que si uno se pone un cono de diario en el oído y le prende fuego, eso ayuda a que se destape el oído? Ese es un mito. O sea, en el fondo es muy antiguo, en que las personas cuando tenían dolor de oído ponían ese cucurucho y el fuego, digamos, arrastra aire y de alguna manera se escuchaba como una explosión, o no una explosión, sino que había como un movimiento de aire que se sentía como una explosión, y eso la gente lo asimilaba a que estaba sacando algún problema del oído. Pero no tiene ninguna veracidad de eso. No. Y es riesgoso también porque de repente puede producir quemadura. Tenemos el pelo se enciende con mucha facilidad. Perfecto. Bueno, ahora vamos a pasar a la segunda pregunta, que es en torno al ronquido. Cuando dormimos, mucha gente cree que asocia el roncar fuerte con dormir bien, pero con dormir profundamente. ¿Cómo podemos identificar si ese ronquido es en realidad una alerta de apnea del sueño más que dormir profundamente? Bueno, habitualmente la persona cuando duerme no se da cuenta de la forma como lo hace. Es las personas que conviven con uno, ya sea la pareja de uno o la
las personas que están en la casa es como se dan cuenta de la forma de dormir y especialmente el ronquido. Los que sufren de apnea, el apnea es la cesación de la respiración durante el sueño. Cuando uno duerme, uno va pasando por etapas. Desde que está despierto, está totalmente vigil, hasta caer en sueño profundo, va pasando por una serie de etapas. Y esas etapas provocan relajación muscular. Cuando la persona está profundizando el sueño y se está relajando y por algún motivo se obstruye la respiración, la persona tiende a despertar. La apnea es el cese de la respiración más de 12 segundos durante el sueño. ¿Qué sucede? Que al no tener, cuando esto es muy frecuente y se repite o son muy largos, va produciendo una serie de cambios en el organismo, lo cual predispone a ciertas enfermedades o ciertas patologías, como puede ser hipertensión, accidente vascular, infarto, etc. Por lo tanto, cuando la persona sufre de apnea, tiene que consultar porque en el fondo le está afectando a ella. En el caso que la persona solamente ronca, que no hace apnea, en ese caso, a pesar de que puede ser un problema, no es un problema del paciente, puede ser un problema de convivencia. Porque a veces la persona ronca mucho y no permite que la persona con quien tiene al lado pueda descansar. Y en ese caso, hay ciertas técnicas que ayudan a disminuir el ronquido. Y el ronquido principalmente muchas veces está relacionado con el aumento de peso, con el exceso de peso. Es una de las cosas que uno habitualmente le pide a los pacientes. Cuando uno tiene una persona que está con ronquido y no sabemos si está haciendo apnea, se le pide un examen para evaluar el sueño, digamos, si tiene apnea, qué frecuencia tiene, la duración y si tiene alguna implicación en la oxigenación de la sangre. Ahí nosotros catalogamos la apnea de acuerdo a esos parámetros. Y cuando hay apnea, indicamos tratamiento. Cuando es solamente ronquido, ahí pueden haber algunas medidas conductuales, de higiene de sueño para poder mejorar esa parte. Perfecto. Y ahora la tercera pregunta, que nos vamos a la enfermedad de la sinusitis. Bueno, el abuso de antibióticos en la sinusitis, considerando que el 90% de las sinusitis son virales, ¿cuál es el riesgo real de automedicarse con antibióticos apenas aparecen los mocos verdes y cómo se logra diferenciar en la consulta una infección viral de una bacteriana? Las infecciones virales, como el resfrío, la influenza, etc., son enfermedades que no producen, es diferente a una infección bacteriana. La infección bacteriana es tratada con antibióticos. La forma de diferenciar habitualmente nos basamos muchas veces en varios parámetros. Uno es el tiempo. Si una persona parte con un cuadro de congestión nasal, moco en la nariz, sensación febril, malestar general, eso lo más probable es que tenga un sustrato, digamos, una etiología viral. Si esto tiende a perpetuarse más allá de 5 a 7 días, que es el periodo que duran las enfermedades, este tipo de enfermedades, uno puede pensar que puede haber una sobreinfección bacteriana. Las características de la secreción también es uno de los parámetros. Si una secreción es transparente o media verdosa, pero es mucosa, uno tiende a pensar que es algo viral. Si la persona tiene una secreción que es verde fosforescente o es así como leche condensada, ya estamos pensando en infección bacteriana. Cuando uno asume o presume que es una infección bacteriana, ahí tiene la indicación de uso de antibióticos. El peligro de usar antibióticos sin indicación, bueno, la principal es que uno empieza a generar resistencia bacteriana. Habitualmente cuando usamos un antibiótico y no tiene indicación y después aparece una infección bacteriana, tenemos que empezar a usar antibióticos de segunda o tercera línea para poder tratar estas infecciones. Y ahí es el costo, son antibióticos más caros, puede generar otras resistencias, pero lo principal es evitar
la mayor parte, yo diría el 90% de los resfríos se curan solamente con tratamiento sintomático, buena hidratación, algún analgésico antipirético, y si esto tiende a perpetuarse, ahí uno tendría que ser indicado, la ideal, por un médico para poder tratar esta infección. Ahora, la infección bacteriana debe ser tratada de forma adecuada también, por el tiempo adecuado, con el antibiótico adecuado. No tratamos de usar los antibióticos adecuados porque las infecciones tienen ciertas etiologías. No son todos los gérmenes o las bacterias los que van a producir infección. La mayor parte de las veces son los gérmenes bien establecidos, cuyos antibióticos también son como bien establecidos, digamos, cuáles debieran usarse. Cuando esto ya tiende a ser más largo y más extenso, ahí debiera usarse, digamos, pero ahí es preferible consultar a un médico para que le dé la indicación adecuada. Eso. Perfecto. Muchísimas gracias por la entrevista. Espero que nos siga también en las redes sociales. Somos La Manzana de Isaac y me gustaría que le diera un saludo a La Manzana de Isaac. Bueno, un saludo a todos y ojalá que estas iniciativas ayuden a romper ciertos mitos, digamos, y que la gente actúe digamos, pensando en los beneficios los daños que puede provocar el no usar las cosas adecuadas o no consultar adecuadamente.